Hoy te voy a hablar de vértebras lumbares, qué tienen que ver y por qué se generan las lesiones o las adaptaciones en las vértebras lumbares. Desde la mirada de la biodescodificación, todo lo que tenga que ver con las modificaciones o adaptaciones en el aparato locomotor, hablando así de huesos, músculos, tendones, cartílagos, etc. Vamos a buscar conflictos que estén relacionados con una gran desvalorización y también con la impotencia. Hoy puntualmente que vamos a hablar de las vértebras lumbares, vamos a entender que la columna vertebral es el pilar, es nuestro pilar, es la estructura que tenemos en nuestro cuerpo humano para poder mantenernos de pie. Las vértebras lumbares, que son las que están ubicadas en la parte inferior de nuestra columna, si ustedes pueden ver todo el tamaño de las vértebras lumbares siempre son un poco más anchas que el resto de las vértebras, ya sean dorsales o cervicales. Y esto tiene un sentido biológico, es la base de una estructura, de un edificio, tiene que tener unas buenas bases. Las vértebras lumbares cumplen esa función, cumplen la función de aguantar, de soportar todas las cargas, por eso tienen un tamaño un poco mayor y superior al resto de las vértebras. Cuando vamos a hablar de las vértebras lumbares, vamos a hablar siempre de sentimientos, emociones de una gran desvalorización. No me siento apto de hacer tal cosa, no me siento competente para realizar alguna actividad, no me siento que soy bueno para realizar X actividad. Eso tiene que ver con un gran problema que tenemos los seres humanos, que es entrar en la comparación. Para poder nosotros sentirnos menos o para poder sentirnos poco aptos, siempre tiene que ver el punto de comparación con otra persona. Alguien lo hace mejor que yo. Este es mejor que yo en esta actividad. Este es mejor hermano, este es mejor papá, este es un mejor empresario, este es un mejor emprendedor. Siempre nos vamos a estar comparando con alguien y eso nos va a estar generando que nos desvaloricemos. A la hora de la desvalorización en nuestro cuerpo vamos a tener una pequeña reducción a nivel hueso, a nivel óseo, que no lo vamos a percibir. Es imperceptible seguramente porque cuando estamos en fase activa, cuando estamos en medio del estrés, cuando estamos en una situación que nos genera mucha desvalorización y que eso normalmente no suele pasar en un solo día o en un solo periodo de nuestra vida, sino que la desvalorización suele ser en gran parte de nuestra vida o en un tiempo prolongado, vamos a vivir esa pequeña desvalorización y nuestra biología lo que va a estar sintiendo es que no estamos siendo aptos, no estamos siendo competentes para realizar alguna actividad. En este proceso, en esta fase activa, en este momento donde estamos en estrés, no nos vamos a dar cuenta, pero nuestros huesos empiezan a perder minerales y calcio. La desmineralización y la descalcificación es imperceptible. Ahora, eso va a pasar en un tiempo hasta que yo pueda revalorizarme, tomar valor o sentirme que he solucionado alguna situación en donde me sentía desvalorizado. Cuando sucede, nuestra biología lo que hace en una fase de solución de conflicto, volver a recuperar ese tejido que hemos perdido, ese calcio, esos minerales que hemos perdido. Cuando no conocemos sobre la biodescodificación, no entendemos este proceso. Y el proceso es el siguiente. A la hora de solucionar un conflicto, cuando nos revaloramos, nuestra biología lo que empieza a realizar es justamente el rellenado de ese tejido o de esa pérdida o de ese calcio, esos minerales que hemos perdido en un proceso de tiempo que nosotros no lo hemos tenido en cuenta. A la hora de generar esa recuperación de masa, vamos a tener inflamaciones y dolores. En ese proceso que es la solución de conflicto, que es la fase de reparación, normalmente aparecen grandes dolores, grandes molestias. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un golpe, cuando yo tengo un accidente, cuando yo tengo una caída y me fracturo o me fisuro algún hueso? En este caso hablando de las vértebras lumbares. Cuando yo tengo ese accidente o ese golpe, que a veces suele ser fuerte, pero muchas veces suelen ser golpes a los cuales les llamamos golpes sonsos, pavos, que no son de mucha gravedad, y nos fisuramos un hueso o nos rompemos un hueso, hemos solucionado un conflicto que seguramente nos hemos revalorizado, y para nuestro cerebro entender que eso que sucedió, esa fisura, esa rotura, es parte del proceso de reparación. Porque el sentido biológico de quitar masa, de quitar calcio, de quitar minerales en un hueso y hacerlo más frágil, más débil, el sentido biológico que está por detrás es el de una vez terminada la reparación, tengamos un hueso más fuerte, más firme, más potente, que pueda aguantar más las cargas.
vértebras. Los conflictos con respecto a las vértebras lumbares nos van a estar hablando con respecto a la supervivencia de mí mismo. Sentir que soy el pilar, sentir que estoy solo y que no puedo con todo. Solo puedo contar conmigo. Ese sería como el conflicto primario de las vértebras lumbares. Cada una de nuestras vértebras, la L1, L2, L3, L4, L5 y S1, tienen un conflicto muy particular. Las vértebras lumbares están relacionados a los conflictos con mis pares, con los que están a mi costado. Y así podemos decir pareja, amigos, compañeros de trabajo, socios. Ahora, lo que vamos a ver puntualmente es que cada una de estas vértebras tienen un conflicto asociado muy particular. Los sufrimientos o las adaptaciones en la columna con personas que seguramente son muy estructuradas, son inflexibles o les cuesta mucho la flexibilidad ante las situaciones que le pasa en la vida, en el cotidiano. No soporto, no tengo la capacidad de moverme, no tengo la capacidad de ser flexible ante algunas situaciones en donde soy muy estructurado y pretendo que las cosas sean de una sola manera. Vamos a sentir adaptaciones en la parte lumbar cuando sentimos que cargamos con mucho peso. Recuerden que las lumbares son la parte baja, la que soporta todo el peso. Y ojo, a veces el peso puede ser real y a veces el peso puede ser simbólico. Yo puedo cargar durante un tiempo un determinado peso, lo puedo soltar y no me va a pasar absolutamente nada en mi columna vertebral. Ahora, cuando yo cargo un peso y ese peso puede ser real o simbólico durante mucho tiempo, es donde vemos afectados nuestras lumbares. Cuando hablemos de conflictos en la L1 vamos a estar hablando de conflictos donde me siento que mis allegados me traicionan, me juegan sucio. Cuando hablamos de la L2 vamos a estar hablando de sensaciones o conflictos de me roban o me sacan cosas que yo siento que eran para mí, que son mías. Cuando hablamos de afecciones en la L3 vamos a estar hablando de desvalorizaciones a nivel sexual, pero con no sentirme a la altura de la situación, ya sea de mi pareja, de mi edad, del contexto en donde me muevo. Cuando hablamos de conflictos de la L4 vamos a estar hablando con conflictos de sentirme fuera de la norma, sentir que lo que estoy haciendo va a estar fuera de la norma, fuera de lo preestablecido a nivel social, a nivel familiar, con cuestiones de creencias, y también tiene mucho que ver con las cuestiones de la norma sexual, que es lo que siento que puedo estar haciendo fuera de la norma. Cuando hablamos de la L5 vamos a estar hablando de una desvalorización con respecto a mis laterales o a mis colaterales, ¿sí? Parejas, amigos, vecinos, en donde qué situaciones estoy viviendo de manera reiterada, donde me siento desvalorizado en compararme con esta gente que está a mi alrededor. Y cuando hablemos de la L5 y el sacro, el S1, vamos a estar hablando de una desvalorización muy fuerte a nivel sexual. Recuerden que en la parte de la lumbar baja, la L5 y el S1, está donde se genera el movimiento en las relaciones sexuales. Entonces, si yo tengo alguna afección, alguna adaptación en la parte lumbar, seguramente estoy viviendo situaciones de mucha desvalorización a nivel sexual. Saber esta información te va a ayudar a entender primero el proceso biológico por el cual está pasando tu cuerpo, entender por qué ciertos golpes o ciertas lesiones aparecen cuando es solucionado un conflicto, porque hay un sentido biológico por detrás. El sentido biológico, recordá, es una vez terminada la reparación, el sentido de tener un hueso más fuerte, un hueso más potente, porque me revaloricé, porque entendí, cobré valor ante las actividades que hacía, y así poder aprender a liberar nuestras emociones y así liberar también nuestros síntomas.